Bona vesprada. Gràcies per vindre a les autoritats, a tots el públic, als nostres amics d'Asiget, que sempre venen i sempre contem amb ells i fan moltes coses, i res, volia donar les gràcies a vosaltres i sobretot a Antonio Ortiz, perquè ha sigut una persona meravellosa, se va oferir a fer la presentació, ens va donar llibres per a la biblioteca, no tots els autors donen llibres, ell es va donar, és una persona encantadora i ha fet un treball molt bo. Aleshores, volia fer una xicotigua ressenya, un currículum que ell m'ha passat perquè coneguem un poquet a Antonio. Antonio Ortiz López, que és del Port de Sagunt, nascut en 1967, docent, llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de València. És professor titular d'ensenyament secundari des de 1992, catedràtic, destinat actualment en l'Institut Maria Moliner de la seva ciutat, on exerceix la direcció del Departament de Geografia i Història i és coordinador i tutor del pràcticum del màster en professorat d'ESO de la Universitat de València. És investigador des de 1988 sobre els orígens i evolució del Port de Sagunt i va ser fundador, al costat dels també docents José María Prats Escriche i Joan Costasà, del seminari didàctic Contrast, adscrit al Cefiri de Sagunt, amb el qual va obtindre 2 premis de la Conselleria d'Educació a la innovació i investigació educatives en 1994 i 1995 per la unitat didàctica Indústria i Territori, la Siderúrgia i el Port de Sagunt. Des d'aleshores, i amb aquell grup, Contrast, ha publicat 2 treballs didàctics que van tindre una gran acollida entre la comunitat escolar i investigadora. Itinerari arqueològic industrial del Port de Sagunt del 95 i itinerari històric-artístic del Camp de Morvedre. Així tenim algunes de les seues publicacions que tenim en la biblioteca. Per exemple, així tenim l'itinerari històric-artístic del Camp de Morvedre, que ha estat una obra molt consultada i és una obra de síntesi molt bona. A més, és autor d'articles en publicacions seriades de temàtica local, entre les que destaquem los desequilibrios espaciales del Camp de Morvedre en la revista Brasal en l'any 92, en colaboració Los primeros nacidos en Puerto de Sagunto, un estudio de demografía histórica, també Brasal en el 94, i Indústria i Territori, la immigració al Port de Sagunt en Brasal en l'any 2002. També mencionar que en ocasió de la celebració del centenari del Port de Sagunt va obtindre el premi de l'excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt per el centenari del Port de Sagunt a l'escola, itinerari didàctic per a l'ESO, en col·laboració José María Prats i Juan José González Pla. Treball que roman sense editar. El mateix any, el 2002, també va publicar amb José María Prats l'estudi El Port, Crònica de un siglo, los lugares de la memoria, que va imprimir Martínez Impressores. És un llibre que tenim així en la col·lecció local, no el prestem, però podeu vindre a consultar-lo així, molt interessant també. I mencionar també l'últim treball del seminari didàctic Contrast, que va ser l'elaboració de material interactiu, un itinerari històric-artístic del Camp de Morvedre en DVD, que aglutina abundant material audiovisual i escrit. També és una obra que encara tampoc està sense publicar, falta per la desaparició del Cefire en l'any 2011. Altra publicació en paper d'Antonio va ser el llibre Colegio Cervantes, 60 años educando, 1949-2009, publicat per la Conselleria d'Educació en 2010 i que va ser una col·laboració desinteressada i la seva particular contribució a la primera escola pública en què va comptar la seva ciutat natal, el Port de Sagunt. I també publica les plataformes academiaedu.edu i Script. Les últimes publicacions han sigut l'any 22
un quadern didàctic sobre patrimoni industrial, i per fi, en el 24, el llibre que avui va presentar Manuel Vega Risset, Apuntes històrics sobre el puerto de Sagunto. Bueno, benvingut a Canet, moltes gràcies, ha sigut una persona molt amable i molt noble, així que avant, continua en la seva feina. Otra cosa, no puedo nada más que comenzar agradeciendo a Miquel la presentación y también la asistencia de las autoridades locales a este acto y también de los antiguos alumnos de Manuel Vega. Lo que yo quiero comentaros ahora solamente es un poco la historia de cómo se forja el hacer este libro y sobre todo también poneros en atención de que la siguiente idea es publicar una novela sobre que hizo Manuel Vega en los últimos años de su etapa de profesor, de maestro aquí en Canet, se llama Boira, y que está ambientada en el Canet del principio del siglo XX. Ahí tenéis un poco lo que voy a hablaros, el origen del proyecto, cómo se elaboró y la estructura que tiene el libro, y como veis el último punto, que es el nuevo libro de Manuel Vega, que es la novela Boira ambientada. Antes de empezar os comentaré que Manuel Vega es un personaje muy desconocido a nivel local, sin embargo en su época fue un político erudito. Una persona que yo conozco, no digo personalmente, digo su personalidad la conozco por primera vez en 1993 y es debido a que llegan a mis manos sus hojas manuscritas de este libro que justamente hemos publicado ahora, ¿no? Del primer libro de la historia del puerto de Sagunto. Yo lo que hago, como veis en la portada, yo en el verano del año 93 me pongo a transcribir a máquina, entonces no había ordenadores potentes, me pongo a transcribir esos apuntes. Y bueno, por diferentes circunstancias, entre ellas pues porque, en fin, cambiamos de residencia, etcétera, pues tuve que dejar ese proyecto aparcado. Lo tuve que dejar aparcado y me olvidé, la verdad, completamente de este libro pionero de la historia del puerto de Sagunto, hasta que llega el año 24. Y al principio del año 24 resulta que se pone en contacto conmigo Manuel Vega Oceri, que es hijo de Manuel Vega Risset. Y a Manuel Vega le hago esta carta explicándole que hay un nuevo instituto que se ha hecho en el puerto de Sagunto y que están buscando un nombre para ese instituto y que podría ser de justicia poner el nombre de su padre al instituto. Él me comenta que está interesado en ello, pero que más interesado que en eso está interesado en publicar lo que su padre no publicó en vida. Claro, yo me quedo un poco sorprendido. ¿Cómo que tu padre...? Y entonces me pone en aviso sobre ello, y para que veáis lo que estoy comentando, este es el listado de obras en PDF, se pueden ver de todas las que don Manuel no publicó. Todo eso es lo que escribió a mano y que su hijo de los últimos años, desde que se jubiló, ha estado una década escribiendo, pasando los manuscritos, pasándolos a ordenador, luego a PDF, etcétera, etcétera, y todo esto es obra que dejó sin publicar porque tenía miedo a publicar. Y ahora veremos por qué tenía miedo a publicar. Volviendo a la presentación, pues lo que os estoy comentando, es decir, para mí es una sorpresa de que yo lo que quiero es sencillamente que me haga una reflexión sobre quién era su padre, etcétera, etcétera, para presentar esa biografía y que el nuevo instituto le diera el nombre, y lo que me encuentro es una persona que dice que está ya al final de sus días y que quiere publicar lo que su padre en su día no publicó. Por lo cual, me siento un poco, digamos, atacado en el interior y digo, ostras, pues vamos a publicar, vamos a tirar para adelante. Entonces, un poco pues como que me captura, ¿no? Entonces, de febrero a abril del año 24 nos dedicamos a distancia. Esta es la foto que tiene en WhatsApp Manuel Vega Oceri, el hijo de Manuel Vega, y desde febrero a abril estamos en contacto por electrónico, por WhatsApp, por teléfono. Me va dando información, yo le voy interrogando sobre la vida de su padre, me va dando información, pero yo le voy pidiendo documentación, porque hay cosas que me comenta que no me las creo. Claro, porque la memoria a veces, ¿no? Entonces él lo que me hace es enviarme documentación, fotos, escaneos de escrituras de propiedad, de toma de posesión, el título oficial de cuando hace el bachillerato, es decir, me envía un montón de información y con eso yo voy componiendo una pequeña biografía que publicamos en el periódico El Económico el 1 de marzo del año 24. Y en ese artículo a mí se me ocurre poner que como tenía un libro a medio publicar, que era la historia del puerto de Sagunto, que la idea es
publicar la biografía de Manuel Vega y el libro de Puerto de Sagún. Bueno, pues con esta publicación, ¡buah!, resulta que empiezan a llamarme un montón de conocidos míos: tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacer el libro, tienes que hacer el libro, ¿vale? Y a ratos perdidos, porque yo doy clases de bachillerato, y a ratos perdidos me he tenido que poner. Pues hemos hecho el libro. Aquí tenéis un modelo de la caligrafía que tenía don Manuel. No solamente escribía historia, tiene poesías, tiene libros de filosofía, tiene libros de teosofía, tiene libros también de botánica, de arqueología, y en el tiempo en que estuvo activo, en los años 50-60 en Puerto de Sagunto, resulta que iba con su hijo Manuel y otros compañeros del centro arqueológico, porque él es fundador del centro arqueológico saguntino, y es también el descubridor de 3 yacimientos de la Edad del Bronce. Es decir, que estamos hablando de un personaje polifacético, un personaje, una especie de genio del Renacimiento. Eso me hizo atraerme todavía mucho más por ese personaje. Bueno, pues a partir de ahí nos ponemos en marcha para hacerlo. Intentamos conseguir financiación externa, porque todo lo tenía que pagar el hijo de don Manuel, y al final, pues, únicamente Sergio Paz, que es un amigo también de la familia Vega Ocegui, y yo compramos 50 ejemplares cada uno. Quiero decir que yo he comprado mi propio libro, quiero decir, y el resto pues lo sufragó Manuel Vega. Y bueno, pues él dijo: lo que puedas, intentas que la gente tenga el libro, quien quiera que lo pueda comprar por 10 euros, quien no, pues en fin, allá él, me decía, ¿no? Porque así se ha puesto muy vasco Manuel Vega Ocegui. Allá él, si no quiere saber nada de mi padre. No, tranquilo, intentaremos promocionar. El caso es que la edición es muy casera, pero yo creo que ha quedado bastante bien. La estructura del libro es la siguiente. Una primera parte es totalmente biográfica. Para que quedara, digamos, constancia de que don Manuel no era cualquier persona, lo que yo hice fue encargarle el prólogo al catedrático de Historia y Filosofía de la Universidad de Valencia, Pedro José Teruel. A este señor le envié los escritos estos que habéis visto, esa lista de escritos enormes que habéis visto, esos PDFs. Le envié 4 o 5 destacados libros de filosofía de don Manuel, donde don Manuel hace reflexiones sobre si existe o no existe Dios, sobre si existe o no existe el destino, en fin, una serie de relaciones. Entonces lo envié. ¿Qué te parece dije, entre comillas, este joven escritor de filosofía? Y me dice: de joven nada, aquí muchas lecturas, escribió. Entonces quiero saber más, entonces le enviamos más información. Y a partir de ahí, Manuel Vega hijo convence a Pedro José Teruel de que tiene que hacer el prólogo para este libro. Y hace el prólogo. Y después en la otra parte, en la parte principal del libro, está la biografía, donde lo que yo quería era, aparte de contar la historia de don Manuel, que también sirviera para conocer el periodo que le toca vivir. Entonces no es una sucesión de datos y hechos, sino también qué estaba pasando en torno a la vida de don Manuel para algunas decisiones que él toma. Esa biografía está ilustrada con fotos de la familia. Algunas de las fotos, como estábamos a distancia, pues Manuel Vega hijo cogía el móvil, sacaba la foto, me la enviaba al móvil. No tiene resolución, intenta hacerla mejor. Cogía el escáner, total, que al final algunas fotos han salido bien, otras han salido peor, pero creo que ha sido bien ilustrada. La segunda parte ya es el texto original, que este es lo que más me ha costado hacer realmente, porque en el texto original del libro de Manuel Vega sobre los orígenes del Puerto de Sagunto, él lo que hace es componerlo mediante entrevistas con gente en los años 50 y 51 del año del siglo pasado, con gente que tenía entonces 70, 78 y 90 años. O sea, gente ya mayor que ya no está, claro, entre nosotros. Y claro, hablan, hacen entrevistas, preguntan sobre los orígenes del puerto, dan indicaciones, pero dan indicaciones por los nombres de las calles del año 51 y por los nombres de ubicaciones del año 51. Y cuando intenta explicar, por ejemplo, pues Omar Rentería le intenta explicar a Manuel Vega Risset dónde estaba, dónde se hizo la primera obra industrial, le da una serie de referencias geográficas que él las entendió y que las plasma, pero que hoy, como se han perdido la memoria, no las sabe. Entonces me ha costado muchísimo tener que ubicar esas calles antiguas, ese nombre, esa calle que se llamaba, lo que sé, General Mola, que calle es la actual, donde dice que hay una panadería llamada El Lorito, donde estaba esa panadería, para poder finalmente ubicar ese lugar. Eso es lo que más me costó, el poder hacer esas notas a pie de papel que pusimos a color azul, para que el lector sepa
que la letra en negro es la original de Don Manuel y lo que está en azul es lo que yo he añadido para que se entienda lo que él va escribiendo sobre la historia del Puerto de Sabón. En la tercera hay un QR de donde podéis escanear el QR y tener acceso a ese drive que habéis visto, que están todas las obras, todos los PDF que ha transcrito Manuel Vega Hijo. Y como aquello que dice, ¿no? Es decir, si era suficiente esto, yo pensé que el libro era más atractivo para la población que hubiera conocido a Manuel Vega, por lo tanto ya estamos hablando de gente que ya superior a los 70 años, y algunos gente que, en fin, que lo hubiera conocido siendo ellos niños entonces pensé que también sería atractivo colocar un álbum fotográfico, por lo cual también hay una serie de fotos de los años 1900 a 1950, de toda esa zona del puerto, del muelle, etcétera, y lo que es Puerto de Sagunto, comentadas, es decir, haciendo explicación de eso, dónde está esa foto, qué es lo que refleja, qué lugar es el actual, etcétera, etcétera. Ahí los pies de foto también me costó bastante elaborarlas porque no quería tampoco que fuera protagonista en la parte del álbum, fuera protagonista el texto, sino más bien la foto. Pero claro, también quería que el que viera una foto del yate, por ejemplo, el yate de Sota, ¿no? Porque tuviera idea de qué era, ¿no? Vamos a ver un poquito del contenido para que os deis idea de lo que estoy comentando. Este es el catedrático Pedro Teruel, que en el prólogo yo he puesto esta parte aquí en la presentación porque estoy muy de acuerdo con que haya seleccionado este párrafo, que ponemos entre comillas, del libro de filosofía que digo está inédito, que no se ha publicado todavía, y busqué y encontré, pero no fuera de mí sino de mí mismo, que lo escribe Manuel Vega a lo largo de entre el año 51 y el año 63. Tiene hasta 14 borradores diferentes, pero luego hizo uno único, ¿no? Por lo cual el libro es una colección de digamos, ensayos suyos. Y en uno de ellos se puede leer lo que pone aquí. Y yo creo que esto, hablándolo con su hijo, con Manuel Vega Ocerín, dice sí, realmente retrata lo que mi padre me transmitió a mí como filosofía de vida, ¿no? Y dice, vivir un poco olvidado de nosotros mismos, renunciar a muchos de esos mal llamados placeres que nos desvían del verdadero fin, saber distinguir entre lo que es pura variedad humana, frágil y pasajera como un poco de espuma, de lo imperecedero y eterno, discernir entre lo que nos detiene o hace retroceder en el camino de la vida y lo que nos hace avanzar y, en breves palabras, escoger siempre lo verdadero y desechar lo falso. Es todo cuanto debemos hacer, sin darle importancia, sin aparentar que lo hacemos, con auténtica modestia, no hipócrita modestia, y sin sentar plaza de excéntricos, maniáticos o místicos. Es una enseñanza de vida bestial, pero claro, yo no soy especialista en filosofía, pero Pedro José Teruel sí, y él dice aquí, se barrunta el eco de pensadores como Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Miguel de Unamuno y otras reflexiones. Y claro, cuando estamos hablando de Pedro José Teruel, es especialista en Kant y encima es el secretario de la Asociación Kant a nivel europeo, pues una autoridad como él que lo refleje, pues evidentemente aún pone más a un nivel elevado la talla intelectual de Don Manuel Vega. Vamos a ver un poco la biografía de Don Manuel, que podéis ver en el libro. Yo he seleccionado unas cuantas fotos de las que aparecen en el libro. Este es Don Manuel en Burjasot en 1912. Don Manuel no nace en España, nace en la isla de Cuba, en concreto en San Juan de los Remedios, en el 10 de junio de 1903. Y es el hijo menor del segundo matrimonio de doña Luzgarda Risset, que ya es nacida en Cuba, pero es hija de ¿cómo lo explico? De un catalán, pero que ya había nacido en Cuba, es decir, que el abuelo de Luzgarda era catalán, pero su padre había nacido en Cuba, ¿de acuerdo? Y la madre de Luzgarda era asturiana. Este es el orfanato que podéis ver en el libro, donde podéis observar la prole tan enorme que en su primer matrimonio tiene Luzgarda Juan Dullos, y en su segundo matrimonio pues tiene a Manuel Isidro Vega Risset. En el momento en que nace, más o menos ese sería el aspecto de la plaza central de Remedios, en 1923, el momento en que nace Manuel Vega es un momento en el cual ya Cuba no pertenece a España, ha perdido la guerra hispano-estadounidense, hemos perdido el territorio cubano, hay 10 años de vigencia del año 1898 hasta 1908 en que los españoles residentes en Cuba pueden volver libremente o quedarse manteniéndose con la nacionalidad española, y los negocios que tienen allí esta familia pues les hace ver
que no pueden abandonar, no pueden venirse de allá rápidamente. Son propietarios de una hacienda enorme, tienen un montón de hectáreas y por tanto la familia se separa. Y la señora Luzgarda decide venir a España con los hijos menores que estaban en edad escolar y unos todavía más pequeños como Manuel, para poder darles estudios en España. Esa es la idea que se plantea. Y bueno, esa es la actual situación de Remedios. Don Manuel seguramente se haya bautizado en esta iglesia del primer término, hay dos, pero esta es la de San Juan, seguramente se haya bautizado. Bueno, el caso es que Luzgarda se establece finalmente en Burjasot, cruza el Atlántico en el correo Reina María Cristina, un correo que, en fin, como veis por la foto, no era justamente un barco de carga, o sea, un barco de pasajeros de alto nivel. Don Luzgarda se establece en Burjasot porque uno de sus hijos quiere estudiar medicina y le recomiendan Valencia, no por la Facultad de Medicina, sino porque el clima de Valencia era el que mejor le venía para el asma que tenía su hijo, ¿no? Entonces se viene a y finalmente consigue dar estudios a todos sus hijos. Por ejemplo, Rafael, que es ahí con el número 1, pues terminó su carrera en medicina. Esperanza, la hija menor del primer matrimonio, acabó como profesora de música. Eugenio, el hermano mayor de don Manuel, el número 3, fue perito agrario. Y don Manuel, que es el menor de todos, se dedicará finalmente a la docencia. Por lo tanto, el objetivo que se planteaba la Luzgarda, que era dar esto a sus hijos, lo pudo hacer. Y analicemos que todo esto fue posible gracias a que, claro, desde Cuba llegaban rentas. Pero esas rentas que llegan de las tierras cada vez son menos esas rentas, cada vez dan menos dinero esas propiedades. Son mucha gente, muchos hermanos, mucho que repartir. Total, que don Manuel Vega se plantea ingresar en la docencia porque ve que es una forma para él satisfactoria a la hora de formar a la juventud, pero sobre todo un modo de vida que está a su alcance. Él le gustan los libros, le gusta estudiar, le gusta este tipo de cosas y acaba no solamente ejerciendo de maestro particular, sino que es el que integra, es uno de los que integra la famosa promoción de maestros de 1932, que fue la promoción donde más maestros ingresaron en la función pública en la historia de España. Cuando llega el gobierno primer gobierno de la República, de los Ríos en el Ministerio de Educación, con Azaña en el Ministerio de la Guerra, y también estaba presidiendo ese gobierno Alcalá Zamora, se decide hacer una política educativa que lleve la educación a toda la población. Entonces necesitan crear muchas escuelas y muchos maestros. Entonces, don Manuel está en situación de hacerlo porque tiene el bachillerato, ha hecho los cursos oportunos, tiene el título de magisterio, total, aprueba oposiciones y consigue venirse a dar clases al Puig y está destinado en el Puig. Antes ya había trabajado, como veis por esta foto, había trabajado en la escuela de la CNT del Grado de Valencia y por tanto él consigue, digamos, muy joven, consigue finalmente un método de vida aquí en España que le permite, pues, digamos, enfocar su proyecto de vida pues, en una situación sólida. Este es el título que veis el gobierno de la Primera República, de la República Española, la República Española, como de ministro de Instrucción Pública, el título de maestro de primera enseñanza, que es una de las cosas que conservaba en casa Manuel Vega y que pudimos hacer una foto con relativa detalle. El inicio de la Segunda República, como digo, está en el Puig, esta es la foto de aquella época, en el día 34, pero llega el momento en que se enamora de una porteña. Él, como maestro en el Puig, le hablan de una enorme siderurgia que se ha hecho ahí en la playa del Sagunto, que es muy interesante, que lleves a los niños, que te va a gustar, que es un prodigio de la técnica. Entonces él decide visitar esa siderurgia. Y encontró, Manuel Cerin encontró esto entre los papeles de su padre, que es la autorización que en aquella época, 27 de septiembre del año 34, le firman para poder ver la factoría, entonces Compañía Siderúrgica del Mediterráneo. Y también visita, como veis aquí, el castillo de Sagunto, total, que acaba enamorándose del entorno de Sagunto, del puerto de Sagunto, pero sobre todo se enamora de Hortensia Oceín Mendizábal, que es hija del maestro, del jefe de maquinistas, mejor dicho, del maestro industrial,
que estaba a cargo de los maquinistas del ferrocarril de la compañía minera Sierra Nevada. Total, que a partir de ahí él comienza un noviazgo con Hortensia. Esta es una foto en el Gauguin, y enfoca su vida por ahí. O sea, él ya tenía muy claro que se iba a establecer por esta zona. Pero ocurre que estalla la guerra civil. Y hasta la guerra civil, pues, hay un problema. ¿Qué problema? Su hermano Rafael, que hemos visto antes, el médico, la razón principal por la cual su madre viene de Cuba aquí con los hermanos, es fusilado por la CNT. Le llama su hermano para que esté con él la última noche y le hace prometer a Manuel Vega Griset que se ocupe de sus hijos y de su viuda. Y él, después de fusilar a su hermano, pues lo cumple, pero vamos, a rajatabla. Esta es la foto de don Manuel después de la guerra. Puedes comparar antes-después, ¿no? El tormento que fue la guerra civil. ¿Qué hace don Manuel? Don Manuel piensa que por la edad que tiene va a ser movilizado por el Ejército de la República. Por tanto, para evitar ir al frente y poder ser muerto y por tanto no poder ocuparse de su familia, él decide irse voluntario a la Academia de Mandos del Ejército Republicano en Paterna. Y debido a su gran preparación intelectual, pues consigue hacerse teniente de la República. Y como teniente de la República, y siendo el número 2 de su promoción, pues elige irse a Castellón a Intendencia. Y es un cargo importante porque dentro de Intendencia, no sé si lo sabéis, pero el Ejército, la Intendencia es fundamental porque es la parte del ejército que lo organiza lo que necesita la tropa. Organiza desde la comida, el vestido, las armas, las municiones, organiza todo. Y claro, eso le permite no estar en primera línea de batalla, pero sí defender la Segunda República. Se casa por aquella época también, pero claro, acaba la guerra y don Manuel está en el bando perdedor. Aquí tenéis una ilustración de un bombardeo en Puerto de Sagunto. Fijaros que el objetivo era, esta era la siderurgia, esta era la siderurgia, el objetivo era la siderurgia, pero las bombas caen en toda la población. En esta casa es donde finalmente fija residencia don Manuel Vega, en el Barrio Obrero, en el año 41. Una vez en que ya, después de estudiar su caso en la Comisión de Depuración de Funcionarios del Estado, deciden que él es inocente de cualquier tipo de, ellos decían, auxilio de la rebelión, de lo que decía el franquismo, y por tanto, como que no es que le habilitan, pero sí que como que le perdonan que puede ejercer el magisterio. Sin embargo, él no decide ingresar en la función pública de nuevo, sino que gracias a ser, digamos, exonerado en esa depuración que hace el franquismo, es contratado por la empresa Tosón de Vizcaya para ser profesor de secundaria. Y él comienza a preparar un montón de promociones en este edificio que es de la alcaldía, mejor dicho, la tenencia de la alcaldía del Puerto de Sagunto, pero que originalmente era el Instituto de Enseñanza Media de la Tosón de Vizcaya, que es donde la gente estudiaba bachillerato. Y además, analizando un poco lo que se estudiaba en esta época y viendo las actas de evaluación a lo que él se ocupaba, don Manuel hacía unas horas extraordinarias porque daba francés, daba filosofía, daba lengua y literatura española, daba geografía e historia, todas las humanidades. Aquí tenéis el plantel de los 4 primeros profesores de la llamada Academia de Atosonos de Vizcaya. Hermógenes Gorrochategui, que es uno de los primeros nacidos en Puerto de Sagunto de la primera oleada de inmigrantes vascos que fundan Puerto de Sagunto, don Manuel Vega, la señora María Aguirre Urreta y Abelino Biosca. Eran los que, digamos, la primera promoción que Atosonos de Vizcaya contrata para profesores en sus escuelas. La foto está hecha enfrente de la que fue, que ya no existe porque se derrulló, la primera escuela de aprendices de Puerto de Sagunto. Detrás se puede ver la fachada de la iglesia de la Basílica de Begoña. Bueno, en ese periodo, por tanto, podemos decir que parece que ha quedado atrás las penurias de la guerra civil, parece que ya don Manuel ha podido rehacer su vida, está trabajando de profesor, que es lo que también le gustaba en Atosonos de Vizcaya, está viviendo con su mujer, con su familia, pero en esa posguerra, esa dura posguerra, su hija María Luz, que aquí tenéis la foto, fallece
fallece debido a un problema que hoy en día se hubiera solucionado con una medicación que en aquella época no pudo llegar por la penuria de la posguerra. Yo creo que esa pérdida de su hija, y aquí se ve el matrimonio, este es Manuel Vega Ocerin, el responsable de que estemos hoy aquí todos, ¿no?, en esa época. Pero si fijamos en las caras, la madre Hortensia, la hermana Hortensita, él, esto es muy poco después de haber fallecido Mariluz. Yo creo que la muerte de su hija a él le marca mucho, y a partir de ahí él como que se plantea realmente, y siendo un hombre que tenía algunas convicciones religiosas, se plantea realmente qué hacer en este mundo. Él porque está, y su hija, que era más joven, ya no está. Eso yo creo que le crea un conflicto muy grande. Y creo que para llenar un poco ese vacío interior se refugia en lecturas, sobre todo lecturas filosóficas y religiosas, y se refugia en escribir. Y escribir poesía, que no quiere publicar porque tiene miedo a que si publica algo le puedan acusar de ser contra el contrafranquismo, ¿no?, ser antifranquista, y por tanto a lo mejor de nuevo vuelve a tener que presentarse cada 15 días en el juzgado. Por tanto está atemorizado y decide no publicar. Sin embargo, eso no significa que no intente una vida cultural intensa. De hecho, hay que agradecerle a él que tuviera la idea, junto con otros amigos de Sagunto, de crear el Centro Arqueológico Saguntino. Fijaros que estamos hablando de una persona que toca muchos temas, ¿no?, filosofía, historia, arqueología, botánica, una persona muy activa. Este es el acto inaugural en el Teatro Romano de la fundación del Centro Arqueológico Saguntino, y ahí estaba presente don Manuel Vega, y lo vemos, con algunos personajes importantes de la época, entre ellos pues Pío Beltrán, que era un gran conocedor de la cultura prehistórica. Aquí tenéis uno de los documentos que me hizo llegar Manuel Vega Hijo, es este reglamento del Centro Saguntino, del primero que publican en el año 56, y ahí fijaros las dedicatorias de los diferentes compañeros que él tenía, digamos, compañeros como él, compartían el gusto por la arqueología. Durante mucho tiempo se recorrió la Sierra Calderona con su hijo y otros amigos a la búsqueda de yacimientos, y encontró 3 yacimientos de bronce, 2 de ellos en el Monte Picayo. Estamos hablando de una persona con muchas inquietudes, pero una persona que además lo que le gustaba era la naturaleza, y eso también deja rasgos su afición botánica. Muestra de las lecturas de don Manuel Vega. Yo esto, cuando me lo hizo llegar Manuel Vega Hijo, me quedé flipado, porque dije, yo me estoy imaginando al cartero en 1952-53 que recibe sobres en francés de una revista rarísima que se llama Pro Humanitate, que no sabe ni de qué va esa revista, que se la lleva a un señor que sabe que ha sido represado por el franquismo. Debía pensar el cartero que se metía en algún sitio peligroso, porque claro, ¿quién leía Le Touplé en aquella época, o el pensamiento budista? Porque Manuel Vega, el único que estaba suscrito a esas revistas en el puerto de Sagunto, y además hacía, con esas revistas, lo que hacía era explicarle a su entorno más inmediato, a la gente que conocía, explicarle pues eso, lo que esas revistas analizaban, por lo cual él hacía unas tertulias, ¿no?, muy agradables. Como veis, fíjate, botánica, y además, diréis, ¿y por qué francés? Pues porque entre las cosas que él también enseñaba estaba francés, porque él se especializó más que en castellano en dar clases de francés. Él pensaba que era el futuro el tener un idioma aparte del... Y es cierto, ¿no? Hoy en día es el inglés, en aquella época era francés. De hecho, cuando acabó bachillerato se fue un año voluntariamente y tranquilamente a Lyon para perfeccionar el francés, porque decía que lo que había aprendido, vale, pero que quería hablar con franceses y franceses. Entonces fue un año allí. Es una persona muy inquieta en ese sentido. Por tanto, estamos hablando de un personaje muy erudito. Esto imagino que reconocéis lo que es. Sí. En 1960, después de yo creo que quizás no es porque estuviera en descontento por su trabajo en Altos Hornos, sino más bien quizás buscando una mejor jubilación, tal vez. Eso es una cosa que su hijo no deja operar. O a lo mejor sencillamente por aquello de decir, yo quiero volver a la función pública. Es decir, yo fui funcionario, a mí me quitaron el derecho durante un tiempo, luego me han reconocido, y yo quiero volver a ingresar. El caso es que después de hacer un pleito contra el Estado consigue que le readmitan en el cuerpo de maestros, y después de diferentes destinos por el sur de Tarragona, finalmente en 1960 obtiene la plaza de maestro nacional
aquí en Canet. Y aquí es donde estoy echando en falta a Jesús León, que fue compañero de él durante este tiempo, porque hablándolo con él me decía que cuando llega a Canet se encuentra un señor ya bastante mayor, pero que textualmente me dice, pero llevaba un ritmo que era imposible seguirle, que era muy inquieto, se le estaban cantando cosas, que se había creado en la sección de pares de alumnos, que estaba muy implicado en muchas cosas, que era una persona que siempre tenía ideas y siempre se daba a los alumnos fuera del aula para explicarles el libro, una serie de cosas, ¿no? Y me estuvo hablando y dice, yo tenía 20 y pocos años y me encuentro con un señor muy mayor al cual yo con tan joven no le puedo seguir el ritmo ni intelectual ni físicamente. O sea, la imagen que él tiene de Manuel Vega. Y luego hablándolo, pues yo recuerdo el parlamento que hizo cuando estuvo en junio, allí en el Puerto de Sagunto, que él recordaba una clase que dio al aire libre don Manuel con los alumnos en una noche estrellada explicándole a los alumnos las constelaciones, ¿no? Otra que también había dado en no sé qué sitio que habían ido también a ver unos animales sobre las gaviotas, los tipos de gaviotas que había. Así que, por lo que parece, pues eso, César, o sea, perdón, Jesús León se quedó impactado por la personalidad también de Manuel Vega. Esta es una foto dentro de la escuela, de las pocas en color que tenemos de Manuel Vega, y que yo he fechado en octubre de 66, porque aunque la foto está recortada, resulta que a la derecha en esta mesa de aquí hay un calendario que pone 1966-67. Entonces yo creo que debe ser una foto de inicio de curso, por cómo está vestido, y no de invierno. Entonces le he puesto pues, octubre de 66, yo pienso que debe ser esa fecha, en la escuela de Canet. Una de las promociones, en este caso está Manuel Vega y aquí está Jesús León, con una serie de alumnas y alumnos de aquel periodo. Y es lo que decía él, dice, yo digo con mucho vigor, pero me encuentro un señor que tiene años, pero que no hay manera de seguir el ritmo. Estamos hablando, por tanto, de un personaje muy inquieto. Esta es la promoción 1970-71. No sé si habrá alguno que sea esa promoción, pero es de esa promoción, 70-71. Aquí tenemos la última escuela, el último grupo que él llevó. Él se jubiló en el año 74. Y yo he puesto aquí entre interrogante última fotografía escolar porque no tenemos otra, pero posiblemente fuera la última fotografía que él se hace porque ya se jubila al año siguiente. Se jubiló porque estaba gravemente enfermo. Esta fue su última clase. Entonces, sería el año, la foto, ¿no? Seguramente el final del curso 72-73, por lo tanto la foto debe de estar, imagino yo, por mayo-junio del 73, quizás sea la foto. Don Manuel muere en el año 74, en marzo de 74, pues, víctima de una dura enfermedad y su obra queda inédita y queda en su casa pues eso, olvidada, ¿no? Su hijo hereda, sus hijas y su hijo hereda todo esto, pero finalmente por desaparición de su hermana mayor y su hermana menor, Manuel Vega Ocerin se hace cargo de pues, todo lo que su padre había dejado escrito. Y cuando se jubila hace unos años decide escribir el ordenador por aquello de no perder los escritos de su padre, ¿no? Pero todavía sin idea quizá de publicar. Sí que intenta registrar algún escrito y esto, pero la idea de publicar le vino recientemente. El caso es que dentro de los escritos había este libro, Los apuntes de la historia de Puerto de Sagunto, que yo conocía de forma, ya digo, muy casual en el año 93. Por lo cual mi interés era publicar, de todo lo suyo, publicar primero esto, Los apuntes de historia del Puerto de Sagunto. Es muy interesante porque lo que veis en el libro en azul es lo que yo escribo para un poco aclarar el texto general, pero es muy interesante porque el libro es el primero que yo conozco, porque la historia oral, como historiografía, en lo que somos historiadores, no se pone en marcha hasta los años 80 del siglo pasado, y sin embargo, don Manuel ya hacía historia oral en el año 51. Entonces, estamos hablando de una persona que se adelanta a su tiempo. Utiliza las entrevistas e incluso hace las entrevistas de una forma no sé si intuitiva o porque tenía alguna formación ahí extra que no conozco, pero sí hace entrevistas como se hace en historia oral. Y es que tú coges al personaje y lo tienes que entrevistar al menos 5 o 6 veces para poder conocerle y luego haces las preguntas que a ti te interesa saber sobre la historia que él te puede contar. Pero tienes que introducir preguntas de control. O
sea, preguntas de hechos que tú sabes que ocurrieron y que esa persona tiene que conocer, y si no te informa bien, esta persona no es un buen informante y no lo tienes en cuenta para la historia oral. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Es decir, que en historia oral, como trabajamos historia oral, es así, es decir, hablamos con la gente mayor, nos entrevistamos y tú calibras cada testigo según cómo te vaya contestando, si está muy lúcido, no está lúcido, y haces preguntas de control. Pues don Manuel, en sus entrevistas, lo podéis ver ahí, pues pone preguntas de control. Cosas que él ya sabe para ver si el que le está informando es un buen testimonio o no. Y ahí él va componiendo un libro pues muy interesante que deja a medias. Por ejemplo, fijaros, esto es muy interesante. José Monreal Blasco pasa por ser realmente el primer poblador de Puerto de Salud, porque deja de ser pescador para convertirse en comerciante en este periodo. Y bueno, pues le hace una serie de preguntas. Él se ha dado cuenta que José Monreal tiene la cabeza muy bien ordenada, que todo lo que le va diciendo es cierto, lo va contrastando. Por lo tanto, su principal informante es José Monreal Blasco. Fijaros que la entrevista es de agosto del 51 y tenía 76 años en aquella época. Por lo tanto, es muy interesante en fin, las aportaciones que da. En Puerto de Sagunto es más conocida la familia Monreal por el apodo de Bufanudos, el tío Bufanudos, que es lo más que han conocido por ahí. Entonces, por eso, la nota mía que yo hago aquí, nota 165, y abajo pone alias tío Bufanudos, claro, porque seguramente la gente mayor lo recordará así y no con el nombre original. Esto es lo que os comentaba, con el código QR puedes acceder a toda la obra inédita de Manuel Vega, y de esa obra inédita queremos rescatar una novela que luego comentaré. Esto es una muestra de las fotos que podéis encontrar en la parte del álbum del libro. Este es el yate que yo decía, el yate de Serramón de la Sota, que si leéis la historia que yo os he puesto, es decir, que todo lo que aparece aquí, o sea, el pie de foto, todo está contrastado. Es un barco que tiene una historia muy interesante, y además protagonista en la Segunda Guerra Mundial, me parece mentira. Pues esa foto está en el puerto de Sagunto, o sea, vino a visitar el puerto de Sagunto y ahí se ve la foto que hace León, se ve la envergadura del yate junto con el cargadero de mineral que puede existir. Esta foto para mí es la más interesante dentro de lo que es el libro, para mí personalmente, porque veo el contraste entre quienes aparecen en la foto, que son los que gobiernan el barco, el abogado de la compañía y el práctico del muelle, Ormaechea, pero detrás se ven los obreros que están ahí como observando qué hace esta gente en ese barco, ¿no? Se ve la dicotomía entre la gente, digamos, rica, ¿no? La gente que curra, ¿no? La gente que cubre, la gente que... No digo que estos no ocurren, pero me refiero a que una cierta diferencia. Alguna foto hemos podido también tener gracias al director del Museo Vasco del Ferrocarril, que nos ha pasado fotos inéditas de cómo era el ferrocarril de Salamanca en aquella época. Fotos que me parece también interesante reflejar, como esta foto artística de León, un día de lluvia en la conocida Plaza de los Coches, la Plaza 1 de Mayo, de una inundación de nada. Creo que esta foto la podemos poner en el año 1932, porque en esa foto hay un establecimiento, este banco, el Banco de Bilbao, que estaba ahí en el año 32, pero no estaba en el año 33. Eso me explico lo que quiero decir. Sí. Son las cosillas que hacemos los historiadores con las fotos, con las cosas. Un poema de don Manuel Vega. En este caso, es un poema de su hermano Eugenio, que, bueno, ¿te acuerdas de la flor que me entregaste en tu jardín bajo aquel cielo azul? La conservo y al verla me recuerda de tus ojos la luz. Poeta, es decir, don Manuel le hace este escrito a su hermano, pero quiero decir que ya mayor, año 74, ya mayor, escribía. Es decir, tú ves las poesías que él escribe y no tiene tachones, es decir, que parece como si le salía directamente, ¿no? Y esto es lo que yo también comentaba, como deja también siempre escrita la misma historia, ¿no? Hemos de procurar vivir en el mundo, pero no para el mundo. Luchando en la vida por la vida, trabajar con ahínco, con codicia si cabe, jamás retroceder en el combate que entablamos cada día, lanzarnos con ardor a la batalla, sin temor a ser alcanzados por las aguzadas lanzas de nuestros enemigos, pero con todo el cuidado necesario para jamás herir a aquellos que nos hieran. Esto continuamente en los escritos aparece siempre. Ese mensaje siempre lo cual me habla. Yo no he conocido a este hombre, evidentemente, pero me habla de una persona que era bastante bondadosa, por lo que yo veo, porque de esta manera, en fin, es... Y esto es el proyecto que yo os comento.
La idea que llevamos ahora es publicar la novela que dejó acabada y sin publicar poco antes de morir, Boira, llamada así por el protagonista, Vicente Cavaller Marsal, Vicentet el de Boira. Sabes que aquí en Canet pues todos son apodos, ¿no? Aún no este libro valenciano. Y bueno, pues la idea es publicarla porque es una novela con rasgos muy interesantes. Hace una descripción de lo que es el término de Canet a principios del siglo XX, habla del Canet de les Parres, del Canet dels Bous, habla de que llega al pueblo embarcado en un barco de sota y aznar y aprovechando que está cerca se viene andando y va describiendo cómo lo que va viendo mientras viene del muelle que está en construcciones en el puerto de Sagunto, va explicando cómo va llegando por la playa hasta que llega acá en el pueblo y luego ahí, a partir de ahí aparece la relación con su abuelo, el famoso Boira, que había sido marino mercante y había tenido una vida plagada de un montón de sucesos. Y ahí la novela se abre de una manera muy interesante porque parece una novela de aventuras, habla de piratas, habla de la trata de esclavos, pero luego hay también una trama entre Boira y una jovencita Mercedes, que dice él, de aquí del pueblo, que en fin, es una novela muy interesante desde el punto de vista costumbrista, porque es la novela del naturalismo realista de aquella época. Por ejemplo, para que os deis cuenta de lo que digo antes hemos visto Manuel Vega historiador, ¿no? Pues y algo de Manuel Vega poeta, pues este es el Manuel Vega, y también hemos visto Manuel Vega filósofo, pues este es el Manuel Vega novelista, escrito por Manuel Vega, ¿no? El capítulo 2 de Boira dice: a medida que pasan los años y cuando los recuerdos viejos afectos, como ley impuesta por el tiempo, deberían irse borrando hasta extinguirse, siento, por el contrario, tal vez cegado todavía por el cariño que le profesé, cómo se agranda en mí la admiración por aquel hombre de porte recio, alto, fornido, un verdadero atleta, nacido para el mar desde que sus ojos salen a la luz y dotado de una voluntad inflexible, a pesar de lo cual las adversas circunstancias de la vida de aquellos tiempos de injusticia impidieron que llegara a ser el más glorioso e intrépido almirante. Lo que me ha extrañado siempre es que el pueblo de Canet de Berenguer no haya rotulado nunca una calle ni erigido ningún monumento en su memoria, porque si bien es verdad que no llegó a ser almirante, paseó en cambio con orgullo el nombre del pueblo que debió nacer por todos los ámbitos del mundo. Es una cosa que parece increíble, pero es como un boomerang. Es lo que ahora le está pasando a Manuel Vega. Manuel Vega es el gran desconocido, ningún centro educativo lleva su nombre en la comarca, y él dice esto justamente del supuesto nieto que habla de su abuelo, diciendo ¿cómo puede ser un personaje tan importante en Canet que no tenga ni una calle, ¿no? Y bueno, y habla de las historias de Boira que son interminables. Es un libro muy, a mi punto de vista, muy interesante. Aquí tenéis una lista de los personajes que aparecen en la novela, y yo lo que me he permitido, aparte de un pequeño estudio al principio, es hacer un glosario que aparece al final de lo que es el libro, con unas palabras que utiliza don Manuel de jerga náutica y palabras de uso cotidiano en los años 60, 70, pero que también utilizamos un poco para entender el contenido. Ese es el proyecto que tenemos y eso es lo que venía a comentaros. ¿Alguna pregunta que tengáis? Estoy a vuestra disposición. La vida és que va vindre en 1960. I el mestre que deia ell, que era molt robust, i saps, no era al principi, seria el mestre Ise don Jesús, crec jo, que va vindre quan ell ja portava 6 anys. En el 66. En el 66, al final. Jo crec que arriba primer, així que de la Montesa, era don José Climent Fort, que era de Massamagrell. De Massamagrell. I se feia Tultenet. Una altra anècdota era que no ens deixaven jugar en 40 metres de recreo que teníem, separats dels xics de les xiques, i don Manuel ens va deixar jugar, ens deixava jugar al futbol. Mira per on, estava en la porta i miramos com jugava, li peguen va donar al cristal de dalt de la porta i li cau el cristal davant d'ell. I ahí se va acabar el futbol. Don Manuel ja està bé. Ja està. I una altra anècdota. Està emocionat. S'ha emocionat. Normal. És normal, és normal. No sé si pot acabar.
perquè havia sigut esperant. Va, Antonio, va. El mestre més gran que m'ha sabut. Antonio, no t'emociones. Ui, i què faig jo si no? Entonces, no s'estudiava molt en el poble i a començar en Pedro i uns quants, el cartero, Immaculada, uns quants a estudiar i alguns anaven a Salesià i jo com volia estudiar, ma mare no volia. Però jo s'emociona. Va, siguis, Antonio. Ui, collons, tu. Así en Canet no estudiaba ningú. Y vingué don José Chover, que era don José Climent, que era que echaba en les Valls. El José va anar que tinc un poc ja a l'alfa. Li va dir, don Manuel, jo vull que estudiar, però no tinc diners per estudiar. I t'ajudar. I són les últimes paraules. Va, Antonio, anima. Acaba la clase. Sí, no. Me diu, Navarro, no sé si me va dir, Navarro, ven a estudiar y ya me lo pagarás. Jo li vaig dir, doncs, com a Nadal, els xiquets anaven a replegar tongs de terra i m'ho pagaven 4 perres, li vaig dir, cuando venga Navidad ya me pagaré. Lo resuelves, ya había poder, ¿vale? Sí, no, sí, eso es, pero que es normal que li pase, que se emocione porque se está recordarse de esa manera de aquella época, pero que esta anécdota que vostè està contant, sí és important, perquè encara li dona a don Manuel, li dona encara una situació més gran, perquè estem parlant d'una persona que no feia les coses per interès. No. Era una persona desinteressada, una persona que ajudava, que volia que el coneixement... L'ensenyança era el principal per ell. La cultura era el servei de les persones. Exactament. I pareixia més que Jesucrist. Quan venia la bicicleta, i siempre els xiquets aproperaven. A rebre, ¿no? Anava agarrado i aprenava a escola en la bicicleta. Tot de xiqueta de ell. No sé si ho has dit antes, si me había comunicado, pero también era un pintor extraordinario. Tenía cuadros preciosos. Era poeta, era arqueólogo, era botánico, era filósofo. Es que tocava tots els palos, m'ordenava francès, al principi m'ordenava matemàtiques, m'ordenava la llengua, m'ordenava dibuix, que pobre Cuervo no m'ordenava res. L'ensenyança era que si don Manuel parlava, per això lo liu. ens ensenyava el que volíem aprendre. La veritat és que quan passàvem al port, la gent que anava de Canet, a mi m'he donat don Manuel també, els que passàvem al port teníem un nivell molt bo, perquè don Manuel era bon mestre i també exigia, però teníem sempre tots els de Canet i al final de Canet teníem un bon nivell. No, i a més, gràcies a ell va dir qui vol fer el batxiller, qui vol fer l'ingrés. Jo, per exemple, vaig tenir que anar al port. Tenia una acadèmia, anàvem al port a fer el batxiller. Me'n recordo que anàvem a Requena a examinar-se. A examinar-se de lliure. Efectivament. I gràcies a ell van fer el batxiller, l'ingrés, el batxiller fins que es comença l'institut del port de Sabent, que va ser, jo era en tercer. Però això jo dic que és una injustícia perquè ell realment el que va fer en el port ho va fer així, però jo sabia la història del port. En el port el que va fer és trencar dinasties, m'explique. El pare tenia un fill, el pare estava en la fàbrica o estava en el ferrocarril i el fill tenia com a destinació substituir al pare i el nen igual. I ell, en canvi, gràcies a les classes que donava a l'acadèmia i el que acaba de comentar, era Antonio, no? Antonio, sempre intentava a la gent dir no igual, tu estudia i ja veurem. I d'esta forma, moltes de les primeres generacions d'universitaris del port ixen d'aquesta acadèmia de la persona de Vizcaya
preparats per Manuel Vega. Sí, però sí, la majoria de la gent era agricultora, però almenys Sí. el meu cas, el pare treballava a l'horta Sí. i molta gent de la que anava, i llavors ell va ser el que ens va explicar un poc, i bueno, tu vols estudiar, vols continuar, tens aquesta possibilitat. Exactament. I gràcies a ell, la veritat és El que que... volia era això, és que és una història molt interessant perquè ell ve d'uns orígens a un nivell econòmic molt fort, cau espectacularment, està el tema de la guerra, i ell sempre el que intentava era que la gent tinguera llibertat a partir del coneixement, és el que ell volia. Perquè sabia que quan més coneixement i més cultura havia, també més pau existia en la societat. I després, sí, clar, al fill d'un obrer o d'un obrer de vila o d'un camperol que li dones l'oportunitat d'estudiar, pot eixir de aquesta situació i pot fer una altra cosa, és més lliure per a la vida. I jo penso que és la millor labor que ha fet, la millor tasca que ha fet. I que no tingui un reconeixement, La Això veritat de és una que una sí. escola, un institut, no sé per què, no? Antonio, ara quan la novel·la, que el fragment que ha llegit és una qualitat important, una qualitat literària, el fragment que ha llegit, ara quan se publica una novel·la, doncs la present és així, no? Sí, no, la pensé presentar, evidentment. Estem ara en la fase en què l'il·lustrador, que és el pare d'Òscar, del cámara, que està ahí grabant, i com a Pips té un canal en YouTube, totes les coses que es fan de patrimoni sempre se pengen en el canal, però esta gravació és que com Manuel Vega Oceri no pot traslladar-se d'Ibarra així, la forma en què veig un homenatge al seu pare va ser esta. I jo sé que quan veig el vídeo i veig la intervenció d'Antonio o d'altres persones, jo sé que ell estarà molt feliç. És que estava parlant d'un xique d'11 anys. 11 anys, clar. I De vostè se'n recorda. 10 i 11 anys. I que li digués al mestre, jo vull estudiar, però no tinc diners. Per això dic que quina importància ell li donava a les persones. A les persones. Ell no mirava a les persones si eren rics, pobres o el que fuera. Ell mirava l'interior de les persones. I jo penso que aquesta circumstància que tenia era per la cultura tan forta que ell tenia, perquè llegia de tot. Llegia de tot i entenia de tot. Per exemple, la foto de la portada del llibre, és la foto que se la fa el seu fill en un poble que es diu Oiarzun. Ell està sentat a la porta de l'església i estava fent unes notes, estava escrivint, perquè s'havia ocorregut una cosa que estava escrivint, s'havia ocorregut introduir la descripció d'aquesta portada de l'església en el seu llibre. Ell sempre anava fent notes. Una persona que intel·lectualment estava molt viva. És a dir, que penso que un homenatge molt bo per a ell seria això, tindre un carrer o no sé com dir-ho, una escola, que sigui això, no? I clar, el tema de la novel·la de Boira la farem, estarem en la part final, ja està tot, a banda, doncs això de recollir els diners, etcètera, un crowdfunding que volem fer, i a partir d'ahir començar a publicar. Perquè clar, la idea és que la gent conega cada vegada més a Manuel Vega, i té coses, que després de Boira vindrà una altra, perquè això és una cosa tremenda. Manuel Vega Ocerín és major però té molta empenta i cada vegada que me crida ja sé que és per encarregar alguna cosa. De fet, ahir per la nit me crida a les 11:30 perquè és així. Em diu, molta sort per a demà. I que sàpigues que estic molt content del que estàs fent, no? Si ja ho sé. I de sobte, ja tinc corregit El llanto del pròxime, que és una altra novel·la. I molt bé, ja ho volia dir, o sigui que tinc feina en novel·la molt parlat. Una qüestió més que voleu plantejar. Sí, és una llàstima que siga poca gent, perquè la veritat és que la projecció que ha tingut este senyor és perquè vinga molt més gent que el col·lega, molt més gent, perquè la veritat és que té una trajectòria que jo particularment tampoc la coneixia, tot em va quedar meravellat. No, ahir fem un resum molt xicotet, o sigui, el llibre té, i podràs mirar coses molt de detall, per exemple, la raó per la qual se venen, què fa en Buixassot, per exemple, té un poema, són coses. Ell va a la casa que ell estava vivint en Buixassot, va en el seu fill en els anys 60, ja feia 30 o 30 i pico anys que no estava per allà.
i ell se'n recordava d'un pi on ell jugava amb el seu germà i arriba a aquest lloc i se troba que el pi l'estaven tallant i li fa un poema que tu llegis el poema i dius, hòstia, quina sensibilitat. Però clar, el sorprenent és que fa poemes, fa literatura, fa també filosofia, fa història, fa arqueologia, fa botànica. Té per ahí també un article publicat sobre el futur del turisme en Sagunt i Canet. Se va publicar en el 72, visionari, perquè en aquesta època estava parlant-se de la integració de la quarta planta, etc. I ell parlava de que el futur era el turisme. És a dir, una persona, bueno, però també sabem que, clar, la gent que li va conèixer directament és que fixeu-se que fa ja 50 anys que ha mort, estem parlant de fa molt de temps. I la gent que la coneixia, com vosaltres, ja sou gent d'una certa edat, i clar, és difícil, perquè jo els meus amics, que són una meva edat, etc., no li coneixien, els alumnes meus, imagineu, evidentment no. Però jo estic molt content de l'assistència d'avui, perquè sobretot el que havia contat, perquè jo penso que això, quan veig el vídeo Manuel Vega Ocerín, estarà content, com diu el seu fill David, estarà més content que mai, perquè li has donat molta vida a mon pare. Ens agraïm moltíssim que hagi presentat els seus treballs a son pare. Jo vaig tenir una experiència també molt interessant el conèixer-lo personalment, perquè durant tot el temps estar parlant en telèfon i tal, país que no, però que això també havia un poc, però parlar de tu a tu, això és increïble. I a més, vaig sentir un problema de respiració gros, i tu veies l'esforç que es feia per ensenyar-te el lloc que estava vivint. Mira, vas a portar aquesta muntanya, agafar el cotxe és por. Mira quina versió tens. Tenia interès en que tu sapigues com ell vivia, la seva casa té un muntó de records, és a dir, una persona amabilíssima, la dona exactament igual, els fills igual. I clar, no és estrany, perquè com era son pare, no és estrany. Però què que tu vindre 4 vegades en bicicleta des del moll en la carretera de pedres que n'hi havia, anar, tornar, plovent, nevant, no que no nevant, però plovent, aires, i quan el veiem vindre el Manuel i tots els xiquets, i ell, por favor, i ahí en la carretera hi ha una cuchareta i se venia justament, me apuntava perquè tots els xiquets, el que s'amostra, se ve así don Manuel, y es que para lo que a mí me alumbraba. També sempre estava l'última, sempre estava il·lusionant en coses, i com estava subscrit en moltes revistes internacionals, pues sempre estava a l'última cosa, a l'última moda. En França estan fent tal cosa, i així no ha arribat, pues jo ho intentaré, i jo sempre estava en ese sentit. Per exemple, com a arqueòleg, per exemple, és una cosa increïble, o sigui, perquè tu pots anar per el campo, tranquil·lament, i pots trobar-te en una deixalla ahí una pedra i dius, hòstia, i no és del país que és important, però si te fixes, hòstia, és molt prolífica, això és del Paleolític superior. O sea, solo sap qui que ha estudiat. Una persona que és francès, filosofia, història, és que enciclopèdic. No estava content. Era per al meu punt de vista, erudito, perquè era bestial. Jo, la veritat, m'ho he passat molt bé fent-lo, el llibre aquest, el de Boira me l'estic passant també molt bé, perquè la novel·la també respecta els costums de l'època i tal, i té diaris que estan en valencià, però estan escrits no en valencià estàndard actual, sinó en fonètica. I clar, moltes de les coses que estàs escrivint, estàs legibles, i dius, està mal escrit, però no, però no, hem de deixar com està escrit per ell, perquè és com ell l'havia transcrit. I clar, i estàs llegint sobre una cosa que passa en una vinya que té en un xiquet, en un xicón, així en la plaça de l'església, està parlant això, i estàs imaginant-te-la perfectament. Perfecte. A mi m'agrada molt el tema de Manuel Vega perquè cada vegada que llegeixes alguna cosa d'ell descobrisses coses noves i és interessant. I portes en compte és mort, o sigui, el que està escrit des de temps. És una cosa tremenda, Però bueno, així estem. Bueno, està fent justícia ara, no? Un poquet tard, però bueno, se l'havia prescut abans, però mai és tard. Jo penso que sí que seria una bona reparació. Una curiositat. Don Manuel, perquè no molestaren seguir, vull anar al vàter, puc anar al vàter,
s'ha inventat un sistema que era una fusteta pintada de negre per un costat i de roig per un altre. Una peta enganxat en un clau. Si estava roig, sabies que no podies anar al vàter. Si estava negre, anaves. I no li preguntaves, i ell seguia a la marxa. Y una anécdota de ir al váter y me dice, ¿qué ir al váter? ¿Qué ir al váter? Y yo, a escuela se vienen de allá escurriditos de casa. El único que hacía encabrechar a don Manuel era un cosich hermano meu, Pascual Marín Bonde. Y se hacía encabrechar a Déu sa mare y a don Manuel. Esa manera fácil, Pero que a venir a escuela se viene escurriditos. Pero que estaba Juan de que era... Y tenía raó. Mira si mal recuerdo yo, ya, 60 y pico de Pero lo que estoy diciendo de hacer justicia, bueno, y pegar una vuelta, compartir. Sí, y pegar una vuelta. Pero bueno, es que tenemos compromisos, todo en esta vida no se fa la primera, no se patir. Pero una generació que... Jo vull dir que agafem este testic i farem no patir. En nom de Manuel Vega Soler, No, quan estic a fer me lo fem. Ara, de moment és un compromís i jo crec que sí que farem. Espero que s'agraeix, perquè... De totes maneres, tinc dos alumnes de Canet, i sempre mordia que eren especials, com si s'imitaven. Parlava de don José Galvis i de don Antonio Chordà. I dia que Galvis era un gamberret que sols estudiava els últims dies, però tenia una memòria prodigiosa. I que Chordà tenia molta memòria de més estudiar. Això segurament anava tenint al moll, a l'ensenyança mèdica. Lo que sí que veig per una persona tan rellevant, és el Toro Coconta, que jo no l'he conegut, però normalment quan fem aquest mes primer, que sempre intentem posar en valor tots aquells que han canviat la nostra societat quan ha portat a un municipi, algo rellevant, donant reconeixements a metges que s'han deixat la pell, inclús quan treballeu i després més cap de setmana, o infermeres o gent que ha canviat el seu paradigma de treball i han sigut emprenedors, però jo crec que també podria rebre un Jaume primer per reconeixement i per tota la tasca. Com a mínim. Com a mínim, sí, perquè també tenim que encaixar-ho, perquè és un reconeixement important, de com va transformar la societat i com molta gent, gràcies a ell, vam optar a altres coses, perquè si t'havem tocat, jo de tocar de la mano, te toca un altre rumb, no estudies, te quedes collint taronja tota la teva vida, o que siga. O podien haver estat que haver dit, no vaig a escola que allí perquè me calfen el cap i me calfen el cul, doncs me quede i tires la toalla. I això és la importància, jo crec que el valor real d'aquest tipus de persones, a part del reconeixement que tinc algunes palles, saber la capacitat de transformació que tenia. De moltes generacions, quasi que unes quantes persones, però moltes d'ells, ella li ha canviat la vida d'ella, ja un altre, un tio, com estan comentant, o qui li toque, però també els seus fills, perquè tinguin una posició social millor, tenir més educació i poden obrir uns altres bandes. És que de fet és això el que passa en els docents. Els docents treballen en... És una cosa que jo us quedaria ara a veure què manera, però els docents treballen en el futur. Claro, precisament. Els docents treballen en el futur. Jo veig el futur tots els dies quan vaig a classes. I cada vegada està pitjor, Cada vegada pitjor. E intentes lluitar tots els dies per intentar que el futur sigui el millor possible. Perquè, clar, el que tu estigues ensenyant en classe, la forma que tu te comportes en classe, la forma que tu intentes, diguem-ne, motivar l'alumnat, això és molt important per al futur d'aquestes persones. I clar, moltes vegades la funció del docent no se veu immediatament, ha de passar un temps. I clar, si estem parlant d'una dona que diu que ella no haguera fet l'ingrés en batxillerat, si el professor no l'haguera dit, tu pots estudiar. I a millor una vesprada o un dia que estàs parlant d'un alumne, que a millor li has de reconduir algo que ha fet. I a millor una frase que per a tu, com a professor, no és important, passa el temps, arriba l'alumne i te diu «Te recordes aquella vesprada?» Perquè és això, vas canviar d'actitud i estic ara fet, i això és molt important. Perquè també se genera aquest vincle emocional que al final t'espenta. O sigui, que això, qui no està a casa, bueno, potser que estem en la sala tenim algun professor de referència o algú que t'ha canviat en algun tipus d'assignatura que segons qui te la dona dius jo no vaig per això, i te la dona altra persona i dius soc el número 1 ara, perquè generes aquest vincle i aquesta confiança que t'anima a continuar tirant endavant. Jo crec que aquest tipus de persones, més en aquella època, estic parlant, el que ha dit Toni, que demo de sentir, no, és que no tinc diners per pagar, no, perquè tu
tu vine, Tu vine i ja veurem. que la inversió està feta. Tu vine i treu-li profit, que la inversió ja està feta. Això ja veurem. I a part de la llavor docent, també la llavor investigadora, Sí, sí. i ara la que no coneixem, que és l'haver escrit un llibre sobre Canet, que te dones compte com els noms i els malnoms estan molt carregats així, no són exactes, però estan molt carregats així, i te dones compte que no és algo buit, que per lo que he llegit és algo que ho ha treballat i que ha volgut a este poble i li ha donat ese carinyo de recollir-ho en una novel·la. La llegirem. Sí, no, la que descrivisca molt bé l'essència d'un poble i d'este poble. Sí, sí, a més és sorprenent això, perquè, per exemple, el nom que fica per al protagonista, jo he preguntat a Manuel i diu que no ho sap per què. Boira? No, el tema de Caballet Marzal. Bueno, no sé que tindrien amb tot alumnes que eren més alt i que Cavaller i Marzal són dels cognoms més Antoni, Cavaller, Marzal. No són dels mariners, però dels pescadors. És que, clar, quan comences a llegir la novel·la de Boria i te trobes això, te trobes compte que està documentat. Sí, que no l'ha fet ahí perquè tal, sinó que ha volgut fer... Jo pensé que aquesta novel·la, crec que és l'últim que va escriure, jo pensé que era com un testimoni d'agraïment al poble en el qual ell havia acabat la seva vida laboral, jo pensé que era això. Però clar, com este home no volia publicar, doncs ahí ho tens. I la veritat és que és una novel·la que te comences a llegir, t'enganxa i te transporta. Per exemple, hi ha un acudit, no?, que hi ha, per exemple, quan estaven en les costes de Guinea i agafen un polissó en el barco i estan, te transporta a llocs i t'està descrivint les costes i diu, este tio ha llegit algun tractat de geografia perquè està descrivint les costes com són. Que no és una novel·la feta així en 2 dies, sinó que està elaborada. Y es que la enseñanza antes era, yo qué sé, era una meta grandísima, la enseñanza, perquè jo me recorde, no sé si tu dius, jo me vaig anar a l'ICE any, me va agarrar ell i me vaig examinar d'ingrés. Vaig tindre que anar a Castelló, al rival Taïsa. Després, en el primer curs, en la primer d'això de batxiller, ho vaig aprovar tot i me suspengueren una cosa que l'Sàlima és la religió que la suspengueren. I me va tocar anar en mon pare en aquests temps de Canet al moll del Trenillo, del Trenillo al tren de Sagunto i de Sagunto a Castelló para examinarme la religió en setembre, que era en setembre, fíjate tú, lo que tenía que hacer un estudiant jo sola en mon pare un any que mataren algú en les 4 cantones. Pues anar, ara els xiquets ahí que tenen l'institut al costat, i se'l feia el cap i en aquella època que va perdre un jornal, va dur-te tu a examinar-se de religió. I que aprovar, perquè si no prepara... No, vaig aprovar bé i ho sigui. Era polar i me sabien tots els evangelis i tots els escolia, tots els santes, tots els sarders. A saber el que li conté. I la religió, tots els cursos de la religió, però... Va anar a l'emoció, No te la creia. Un home molt conegut en el port, que va ser un sindicalista molt reputat i que tenia un problema també per un accident que va tindre la fàbrica, Ángel Perales. Ángel Perales comentava al seu fill, que l'altre dia va parlar amb el seu fill, i deia, tu saps per què mon pare no va tindre finalment el títol de mestre? No ho sé. Perquè tenia que aprovar la religió, i va dir que no. Havia fet totes les assignatures, però ell deia que no sabia la religió, i que no. I no, per això no tenia títol de mestre. Clar, però en aquella època era una assignatura que havia que aprovar. Claro, era obligat. Era obligatòria. Y es que cuando te entra una materia, la puedes saber de memoria y después para expresarlo no sabía. Yo me sabía el Evangelio de San Juan, de San Mateo, de todos y se dedicaba, la religión se dedicaba a los evangelios. Pero mira, yo estaba capitán que no ficaba la libreta. Y todos los cursos de religión suspendida.
A veure si fem alguna cosa pel don Manuel. Sí. Pues sí, ya que fer. Bueno, por si de caso algú vol col·laborar en el tema de Boira, como en los casos de edición, en este correo electrónico, escritosmvr2@gmail.com, por escriure dient, jo m'agradaria un exemplar, 2, 3, i ja direm les instruccions, no estem dient ahí que maneu diners, no, si diguen, jo puc reservar tantos ejemplars. El coste és això. I d'aquesta manera podem també fer una visió per dir, este ha sigut 300 exemplars que queden això que estan ahí. I algú, si algú vol, sabeu que així, Sí, no, Antonio, que tenia... Lo que está en el Estava bé. Compra el llibre, No podía fotografiarlo. No, que voy a fotografiar el correo. Pero que no podía. Lo tenías ahí grabado. Moltes gràcies. Pero yo no sé qué manera, ningún tiene que estar. Vale.